Ok. Así que bienvenidos una vez más, hermanos. Ah, eh, sí, sí, creo que si están viendo esto, dice que pueden ver la aplicación. Ok, de este PowerPoint. All right. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie, ¿verdad? Es una serie pequeña, la paradoja paulina. Vamos a estar escudriñando las cartas de Pablo, ¿verdad? En sí, hace, desde que pasó todo lo de mi hermana, ¿verdad? Que falleció mi hermana Selene, nos desacomodamos bastante y ya ni me acuerdo cuántas semanas hace como 3, 4 semanas que nos conectamos, ¿verdad? Y este es el capítulo 2, ya miramos el capítulo 1. Y en el capítulo 1, básicamente lo que estuvimos hablando es lo que es una paradoja, ¿verdad? De dónde proviene, qué es lo que significa. Básicamente una paradoja es lo contrario a la opinión común, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es una serie controversial, específicamente hoy, ¿verdad? Es un tópico muy controversial, especialmente porque nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos en la cristiandad, tienen un cierto pensamiento de las cartas de Pablo y a veces se dificulta en tratar de explicar estas cosas a la gente, pero vamos a tratar de hacerlo. En el capítulo 1 básicamente tratamos la idea de que si la mayoría siempre está en lo correcto o no, ¿verdad? ¿Is the majority ever wrong? Si la mayoría alguna vez se equivoca y miramos que sí, ¿verdad? Miramos ciertos casos como en el tiempo de Elías, ¿verdad? Como la mayoría estaba sirviendo a Baal durante el tiempo del profeta Elías. La mayoría del pueblo de Israel lo estaba haciendo y después el Señor manda a Elías para contraatacar, ¿verdad? Ese levantamiento pagano que se había levantado ahí en Israel y luego va y contiende en contra de los profetas de Baal, ¿verdad? Entonces ya sabemos la historia, pero lo que quiero que veamos o lo que estuvimos mirando en el capítulo 1 es que la mayoría a veces o muchas veces se equivoca, ¿verdad? Eh, y en esta noche vamos a mirar algo un poco distinto. Vamos el título secundario de este capítulo es el Pablo que nunca conociste. Ok, vamos a estar mirando básicamente vamos a mirar a través de esta serie. Hoy es como una introducción a quién es Pablo, qué es lo que Pablo vivió, sus etapas, ¿verdad? Las etapas de Pablo. Y vamos a mirar a través de esta serie, especialmente más bien empezando en esta tarde, si es real, si es verdadero que la ley de Moisés ya no estaba vigente, ¿verdad? Y esa es la paradoja de esta noche, ¿verdad? Porque les digo que la paradoja es ir en contra de la opinión común. La opinión común en cuestión de Pablo es que Pablo enseña en contra de la ley de Moisés, que la ley de Moisés es pesada, que la ley de Moisés es esclavitud, que la ley de Moisés es carnal posiblemente, ¿verdad? Pero la paradoja de esta noche es que realmente Pablo no decía esas cosas. Es imposible realmente que Pablo hubiera hablado de esa forma de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar mirando. El Pablo que nunca conociste, la paradoja es si la ley de Moisés está o no vigente, ¿verdad? O la ley de Dios. Amén. Lo que aprenderemos es que si la verdad absoluta puede cambiar, entonces no era verdad ni tampoco era absoluta. Amén. Esto se los he dicho anteriormente. Si la Biblia, digamos específicamente la ley de Moisés, ¿de quién provenía?
provenía del hombre, la escribió solamente Moisés, provino de Moisés, salió de su mente, fue la idea de Moisés escribir la ley de Moisés, o será la ley de Moisés igual a la ley de Dios. Es decir, que la ley de Dios es igual a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la palabra de Dios incluye la ley de Moisés, entonces significa que la ley de Moisés es verdad. Y si una verdad proviene de Dios, que es un Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces su palabra es constante, es firme, es para siempre. Amén, es absoluta, porque es una verdad de Dios. Entonces, de esta manera entendemos pues que si la verdad es absoluta porque proviene de Dios, entonces no puede cambiar, ¿verdad? Porque si cambia, entonces no era verdad. Y si no es absoluta, entonces tampoco no era verdad. Entonces, cuando nos fijamos y entendemos o creemos en nuestro interior de que la ley de Moisés ha cambiado o ya no está vigente, entonces estamos diciendo que la verdad de Dios no es absoluta y puede cambiar, ¿ok? Entonces, ese es simplemente un pensamiento muy propio, ¿verdad? De lo que debemos pensar cuando incluimos o decimos que Pablo en sus cartas enseña que la ley de Dios ya cambió, que no es para los creyentes, que desde que Jesús muere en la cruz del Calvario, cambió, ¿verdad? Pero ya hemos enseñado anteriormente, estuvimos hablando sobre la serie, ¿verdad? La Torah sigue vigente y creo que estuvimos demostrando bíblicamente, escrituralmente, absolutamente, que la ley de Dios sigue vigente, ¿verdad? Y aún para nosotros también. Tengamos en cuenta que casi todo el apoyo a la creencia de que Dios cambió sus mandamientos para su pueblo, hermanos, se basan en fragmentos seleccionados de las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces que la gente en la cristiandad dice que la ley de Dios cambió, se enfocan simplemente en las cartas de Pablo. Amén. Entonces, pero también no todos los escritos de Pablo, simplemente fragmentos, ¿verdad? Controversiales en la escritura, ¿verdad? Cuando hablamos de Pablo y las cartas de Pablo. No pueden tomar, por ejemplo, nada en la ley de Moisés, ¿verdad? De Génesis a Deuteronomio, nunca van a decir o van a tomar un texto ahí que diga que la ley ya se ha terminado. Y tampoco en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis hasta el profeta Malaquías, nunca nadie va a utilizar un verso que diga que la ley de Dios ya no está vigente, obviamente. Entonces, descalifican, ¿verdad? La mayor parte de la Biblia para decir que ya no está vigente. Entonces, eso es el prefacio que vamos a estar mirando, ¿verdad? Vamos a estar mirando si realmente Pablo enseña, ¿verdad? Que la ley de Dios o la ley de Moisés ya no era para él ni para los creyentes después de Cristo. Entonces, enseguida vamos a demostrar y a presentar a Pablo, al Pablo que nunca conociste. Una pregunta lógica, ¿ok? Bien sencilla. Piensen. Debería ser más probable que un creyente en la palabra de Dios obedezca la palabra de Dios o deberíamos buscar formas de explicar por qué no obedecer la palabra de Dios. Una pregunta sencilla, una pregunta lógica, ¿verdad? Basados en este tema. ¿Por qué es que miramos, ¿verdad? Que mucha gente creyente, supuestamente, que cree en la Biblia, que lee la Biblia, que vive conforme a las instrucciones del Creador, que es la Biblia, ¿verdad? Como palabra de Dios. ¿Por qué es que siempre tenemos hoy en día la oposición, ¿verdad? Cuando decimos que la ley de Moisés o la ley de Dios está vigente, los mandamientos de Dios están vigentes, ¿por qué encontramos más oposición, ¿verdad? A esos argumentos o a esas ideas, cuando en realidad la esencia de un creyente es obedecer la palabra de Dios, no buscar formas de no obedecerla. ¿Sí me explico? No sé por qué hemos vivido de esta forma muchos cristianos, ¿verdad?
Y de esta forma, ¿verdad? Ahora tenemos controversias en nuestras mentes implementadas que ni siquiera conocíamos. Entonces, si creemos que la palabra de Dios es verdad y estamos nosotros comprometidos completamente a guardar la palabra de Dios y esa es nuestra fe, lo que creemos interiormente, entonces de la manera que nosotros vivimos debe confirmar lo que creemos. Lo que creemos interiormente, ¿verdad? Como palabra de Dios que es verdadera en nuestras vidas, deberíamos nosotros por medio de nuestros hechos, por medio de nuestros actos, de la manera que vivimos, obedecer la palabra de Dios porque creemos que es verdad o sabemos que es verdad, ¿verdad? Pues esa es nuestra fe. Entonces es ilógico que alguien que crea o que cree en la palabra de Dios como la palabra de Dios que es verdad, que se oponga a querer guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Eso va en contra del pensamiento mismo de la palabra. Entonces, eso es lo ilógico del pensamiento actual, ¿verdad? De las cartas de Pablo y el choque que existe entre la ley de Moisés y la gracia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde por primera vez conocemos a Pablo? Vamos a mirar. Ahí en Hechos 7:58, durante el tiempo que Esteban estaba siendo apedreado, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, miramos que nos introduce a un individuo, ¿verdad? Dice, y echándole fuera de la ciudad, es decir, a Esteban, ¿verdad? Que había sido acusado, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces aquí introduce Lucas a Saulo de Tarso, ¿verdad? Era un joven, según lo que dice aquí. Ahora no sé qué se refiere a joven, pero el hecho es que dice joven, amén. Y se llamaba Saulo. Y después, en Hechos 22:20, miramos que el apóstol Pablo valida su presencia, ¿verdad? Esta masacre a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Ah, lo que en realidad tampoco es verdad, porque si decimos que la iglesia inició en Hechos capítulo 2, entonces sí, Esteban es el primer mártir. Pero si decimos que la iglesia comenzó en el Sinaí, entonces ya habían muchos mártires anteriormente, ¿verdad? El caso es que el mismo Pablo afirma que él estuvo de acuerdo, ¿verdad? Como testigo de matar, ¿verdad? A Esteban durante esa acusación. Dice en Hechos 22:20, estas son palabras de Pablo. Dice, y cuando la sangre de Esteban, tu testigo, se derramaba, yo mismo estaba de pie y aprobando y vigilando las prendas de quienes lo mataron. Entonces él consistía, ¿verdad? Él puso su firma para matar a Esteban también, ¿verdad? Ahí es donde lo miramos. Lo curioso de todo es que existe una ironía en lo que vamos a estar mirando ahora, ¿verdad? Lo que vamos a estar mirando en esa tarde, que es muy interesante. Todos hemos escuchado que supuestamente Jesús cambió la ley de Dios en la cruz. Y por supuesto, a menudo se nos dice que leamos las cartas de Pablo para poder entender esto. Podríamos preguntar, ¿dónde está la ironía de que Pablo sea testigo del apedreamiento de Esteban? Vamos a retroceder un poco. ¿Por qué fue apedreado Esteban? ¿Por qué tuvo que morir Esteban? ¿Cuál era la acusación que le estaban haciendo? Amén. Entonces, si miramos ahí en Hechos capítulo 6, verso 11 al 14, dice lo siguiente. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Ok? Entonces, miramos primeramente un soborno. ¿Quiénes estaban sobornando? ¿A quiénes estaban sobornando? Bueno, los que estaban acusando a Esteban, el procónsul, ¿verdad? De los judíos en Jerusalén, estaban sobornando a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos. Miren,
y los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjense en el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, esta es la razón por la cual Esteban tuvo que morir, o por la cual lo mataron más bien, ¿verdad? Lo mataron porque los que lo acusaban, ¿verdad? Que eran los escribas y los ancianos del pueblo, ¿verdad? Habían sobornado a un grupo de personas que dijeran cosas falsas, pusieron testigos falsos. Entonces, todo esto que ellos decían era falso, hermanos. ¿Ok? Ahorita vamos a mirar un poquito más sobre esas cosas. Para poder proseguir, ¿verdad? En este dilema que nos enfrentamos. ¿Por qué tuvieron que matar a Esteban, verdad? ¿Por qué es que tuvieron que apedrearlo? Bueno, si leemos ahí en Deuteronomio 3, hermanos, existe una ley, ¿verdad? Que nos ayuda a identificar, o que ayudaba al pueblo a identificar a un falso profeta o a un falso maestro. Amén. Dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, la razón que los ancianos y que los escribas y los líderes y el grupo, ¿verdad?, que acusaba a Esteban, lo estaban acusando de esta parte de la ley de Dios, de la ley de Moisés. ¿Ok? Porque ellos estaban diciendo que Esteban y Jesús estaban enseñando al pueblo de Israel de ir en contra de los mandamientos de Dios, porque ya habían cambiado, ya no estaban vigentes, entonces habían cambiado. Entonces, si han cambiado, ¿verdad? Si ha cambiado la ley, aquí el Señor ya les había mandado al pueblo de Israel, les había anunciado, ¿verdad?, que no fueran tras de ese profeta o de ese maestro, aunque se cumplieran prodigios y milagros, como lo hizo Jesús y también como lo hizo Esteban, porque Esteban, hermanos, aunque simplemente era, por decir, un diácono dentro de la iglesia primitiva ahí en Jerusalén, cuando miramos que él hacía grandes milagros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando ellos supuestamente están diciendo que Esteban está cambiando la ley, entonces conforme a esa declaración, a esa acusación, conforme a lo que leemos en Deuteronomio 13, verso 1 al 4, aunque es todo el capítulo, Esteban tiene que morir, ¿verdad? Por causa de este mandato. Ok, pero entonces vamos a mirar más adelante si era correcto, ok, lo que se estaba estableciendo, porque reconocemos que esta ley en Deuteronomio 13 básicamente es la corte judicial del Sanedrín, ¿verdad?, que se había establecido según la ley de Moisés, ok. Entonces, para ejecutar esta ley, tenían que ir delante del Sanedrín. Y no me voy a meter entre si sí era una acusación correcta o si era una corte correcta lo que se estaba llevando con Esteban.
así como con Jesús, obviamente encontramos que no era correcto, que no siguieron las instrucciones adecuadas que determinó Moisés en Deuteronomio 13, ¿verdad? Y también igual con Esteban. No me voy a meter en todo eso, simplemente estamos mirando el por qué, ¿verdad? Conforme ellos estaban básicamente utilizando Deuteronomio 13 para poder acusar a Esteban, ¿verdad? Y obviamente esta ley, el Senadrín, ¿verdad? Que miramos ahí en Deuteronomio 13 y lo que se estableció según la ley de Moisés, ¿verdad? No existía, ¿verdad? O no, más bien no existe en nuestros tiempos, pero sí existía en el tiempo de Esteban, ¿verdad? Después de Jesús, aún estaba el templo de Dios ahí en Jerusalén, ¿ok? Y todavía existían es, los levitas y todos ellos. Había un sumo sacerdote en aquel entonces todavía, ¿ok? Entonces, utilizando Deuteronomio 13, estos hombres, estas personas acusan, ¿verdad? Es donde se encontraba Esteban. En Hechos capítulos 6 y 7 es acusado conforme a Deuteronomio 13, ¿ok? Y es la misma acusación que recibe Jesús, ¿ok? Es la misma acusación por la cual Jesús también murió, porque ellos decían, ¿verdad? O sea, el grupo de los escribas y de los sacerdotes y los líderes de ese tiempo acusaban a Jesús de haber cambiado también la ley de Dios, igual a Esteban, y por eso es que lo mataron. Pero aquí es donde se vuelve un poco interesante, ¿verdad? Porque este es el mismo Pablo que supuestamente más tarde enseña lo mismo que Esteban. Ahora está siendo acusado que la ley de Dios ha cambiado por medio de Jesús. Entonces, esto es lo curioso, esto es lo interesante, esta es la ironía, ¿verdad? Que miramos que Jesús es falsamente acusado de haber cambiado la ley de Dios. Ahora Esteban está en los mismos zapatos de Jesús y también él está siendo acusado de haber cambiado la ley de Moisés y los mandamientos. Y después miramos a un Pablo, ¿verdad? Dice, hoy en día acusamos a Pablo de enseñar exactamente lo que encontramos acusados a Esteban y a Jesús en Hechos capítulo 6. ¿Acaso no es interesante? Supuestamente Pablo enseña que la ley de Dios cambió a través del Mesías y Esteban está siendo apedreado por enseñar específicamente que la ley de Dios cambió a través del Mesías. Pero necesitamos notar algo, hermanos, porque no todos entienden, no todos comprenden, no todos aprecian eh, el contenido que estamos mirando. Porque fíjense cómo dice. Una vez vamos a leer este texto múltiples veces durante esta grabación, porque quiero que lo vean cuidadosamente, que lo analicemos correctamente para poder extraer lo que realmente se está diciendo. Primero miramos que dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí están dos cosas. Tenemos que mirar que fueron sobornados, ¿verdad? No sé si les dieron dinero, no sé si los presionaron en matar a sus familias, qué sé yo. El caso es que fueron sobornados para decir mentiras, ¿verdad? Y miramos también, hermanos, que los están acusando de blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es ir o hablar en contra de Moisés o lo que Moisés escribió y en contra de Dios. Eso es una blasfemia. ¿Ok? Y dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, ¿verdad? Para ser acusado delante de todos. Pero fíjense aquí, hermanos, el versículo 3 es clave, porque si decimos que la Biblia es verdad, y si decimos que los santos profetas y apóstoles escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo,
entonces lo que se escribió en Hechos capítulo 6 al 14 tiene que ser verdad. Pero fíjense cómo dice el versículo 13, que los que pusieron testigos falsos. Y esos testigos falsos estaban diciendo cosas falsas, estaban diciendo mentiras. ¿Cuál es la mentira que estaban diciendo? Esta es la mentira que ellos estaban acusando a Esteban. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esa es una mentira, porque son falsos. Entonces eso significa que Esteban nunca, jamás dijo esto. Esto significa que Jesús nunca hizo o dijo esto, porque ellos, según Lucas, ¿verdad? Es una acusación falsa. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. También eso es falso, según Lucas. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo. No veo sus rostros, no sé cómo están reaccionando, pero estas son cosas muy serias. ¿Ok? Que muchas veces cuando leemos los textos, los leemos corridamente y no entendemos lo que se está diciendo. La implicación de esto, hermanos, es muy grande, es muy serio, ¿verdad? Y lo voy a seguir repitiendo más adelante y lo vamos a seguir viendo porque esto es muy importante. Eran testigos falsos que estaban diciendo mentiras. Y si eso es verdad, entonces Jesús nunca habló en contra de la ley de Dios, nunca habló en contra o dijo nada en contra del templo, que es el lugar santo. Y Jesús nunca vino a destruir a Jerusalén o el templo y nunca, nunca vino a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Eso es toda una mentira, ¿ok? Si miran aquí el semicolon, desde esta palabra este hasta Moisés es una falsedad. All right. Una falsa acusación. Así que aquí tenemos a un hombre llamado Esteban, mucho después de los eventos de la cruz, enseñando y realizando grandes señales entre el pueblo, según el versículo 8, ahora siendo acusado de enseñar en contra de lo que escribió Moisés. Y según Deuteronomio 13, esa es una grande ofensa, pero ¿será verdad que Esteban estaba enseñando todo esto? ¿Será verdad que el mismo Mesías vino a cambiar la ley de Dios? Por supuesto que no. Pero la idea convencional, por eso esto es una paradoja, ¿verdad? Porque vamos en contra del pensamiento común o de la idea común. Porque la iglesia o la mayoría de los cristianos dirían que sí, que Jesús cambió la ley, ¿verdad? Y entonces, si estás diciendo, fíjense en esto, por favor. Si estamos diciendo que Jesús y Esteban vinieron y cambiaron la ley, o más bien que Jesús vino a cambiar la ley y que Esteban estaba diciendo que Jesús vino a cambiar la ley, entonces estamos de acuerdo con los acusadores de Esteban. Wow. ¿Se imaginan? Si eran testigos falsos, como dice aquí, y pusieron testigos falsos que decían, entonces, ¿con quién estamos nosotros? ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a los testigos falsos que dijeron que Jesús venía a cambiar las costumbres de Moisés? ¿O estaremos de acuerdo con Lucas, el escritor de los Hechos, que dice que eran testigos falsos? ¿Verdad? O estamos con Lucas o estamos con los testigos falsos. ¿Ok? ¿Se fijan en eso? Porque el mismo escritor, o sea, el mismo Lucas está diciendo que es una falsedad. Jesús y Esteban no estaban diciendo esas cosas
ni enseñando, ni les pasó por la mente. Nada, nada de eso. Si la Biblia dice que tales acusaciones son falsas acerca de Esteban y Jesús, entonces, ¿por qué nosotros ahora apuntamos a Pablo diciendo, Pablo dijo que esas cosas son realmente ciertas? Es decir, si estamos estableciendo que Lucas, el escritor de los Hechos, está diciendo que las acusaciones de que Jesús vino a cambiar la ley y las costumbres de Moisés, y también Esteban estaba predicando de lo mismo. Si Lucas está diciendo que es falso, entonces ¿por qué ahora nosotros queremos utilizar los escritos de Pablo, las cartas de Pablo para decir que Pablo vino, que Pablo predicó que se vino a cambiar la ley de Moisés también? Si estamos mirando que es una acusación falsa contra Jesús y contra Esteban, ahora estamos diciendo hoy en día en la cristiandad que Pablo sí vino a predicar en contra de la ley de Moisés. Hermanos, ¿se fijan cómo esto es una grande controversia? Es muy seria. Es muy, muy sensible esta información. Es muy controversial, pero la verdad es que si pensamos lógicamente en lo que estamos diciendo y en lo que estamos pensando, de la manera que pensamos, lo que hemos recibido de nuestros maestros anteriormente y lo que ellos han recibido de los padres, ¿verdad? De la fe a través de estos 2000 años, como que hay una desconexión muy profunda y muy real y muy evidente de que estamos cayendo en un gran error de controversias una y otra vez, ¿verdad? Porque estamos confirmando, afirmando, señalando que Jesús y Esteban no y no vinieron a cambiar la ley de Moisés y sus costumbres. Entonces, pero una vez más digo, ¿por qué pues decimos que Pablo sí vino a decir? ¿Que acaso Pablo es mayor que Jesús? ¿Acaso Pablo tenía la autoridad de parte de Dios para cambiar la ley de Dios? Qué curioso, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermanos, con toda esta información, con lo que leímos en Deuteronomio 13, tenemos que concluir que Pablo ha quebrantado y ha violado lo que dice en Deuteronomio 13 y debe ser encontrado un falso maestro y un profeta. Entonces, si decimos que Pablo vino a cambiar la ley de Dios, que las cartas de Pablo, ¿ok? Que las epístolas de Pablo enseñan uh, en contra de la ley de Moisés o la ley de Dios, entonces estamos diciendo que Pablo quebrantó Deuteronomio 13 y que él es ahora un falso testigo, que él es un falso profeta, que él es un falso apóstol, ¿verdad? Estamos siendo los mismos falsos acusadores que acusaron a Esteban y a Jesús. Fíjense, porque hablar en contra, lo que acabo de decir antes, hablar en contra de los mandamientos de Dios, de Moisés, de hablar de los escritos de Moisés y de Dios es una blasfemia. ¿Por qué? Porque los mandamientos que escribió Moisés, como les digo, son mandamientos de Dios. Toda la ley de Moisés proviene de Dios. Amén. Los 10 mandamientos que miramos en Éxodo capítulo 20 no fueron maquinados en la mente de Moisés, sino que vemos que Dios se los proporcionó, se los dio. Amén. Y toda la ley. Les pregunto, siempre que la gente dice, no, es que los 10 mandamientos son válidos, pero no toda la ley de Moisés. Bueno, entonces, ¿cómo es que Moisés recibió el tabernáculo? ¿Cómo es que qué acaso a Moisés no se le dio el diagrama exacto de lo que está en el cielo? Por supuesto que sí. Y si leemos Génesis a Deuteronomio, si nos tomamos el tiempo cuidadosamente de leer cada versículo, nos damos cuenta que todo lo que Moisés le enseñó al pueblo en esos primeros 5 libros
son y provienen de Dios. Por eso, hermanos, por eso es imposible que Jesús o que Esteban o que Pablo estuvieran hablando en contra de los mandamientos de Dios, porque eso es una blasfemia, es rebeldía, es contradecir lo que Dios, el Dios soberano, ha establecido como una verdad absoluta. Ese es el gran problema, ese es el gran dilema en el que nos encontramos cuando decimos que ellos vinieron a cambiar la ley de Dios. Ahora, tenemos que siempre recordar, por favor, este texto ya lo hemos leído varias veces. Tenemos que entender que Pablo o los escritos de Pablo son difíciles de entender. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el mismo Pedro. Okay, este es un texto que le gustó mucho al hermano Álvaro. Fíjense lo que dice, por lo cual, oh amados, esas son palabras del apóstol Pedro, hermanos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Wow. Qué interesante notar que el mismo Pedro, ¿verdad? Amigo de Pablo, contemporáneo de Pablo, él mismo dice que las cartas de Pablo, en el mismo idioma que ellos hablaban, ¿verdad? Eh, todo eso, todo lo que tenían en común ellos, donde vivían, lo que eran judíos, el lenguaje, las costumbres, las ideas, el tiempo, ¿verdad? Los dos vivían en el mismo tiempo. Aún así, Pedro, con toda la revelación que él tenía de parte de Dios, las grandes maravillas que hizo Pedro por medio del Espíritu, ¿verdad? Que había en él, siendo que era uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Miramos que a él, a este hombre dedicado absolutamente a las cosas de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de fe, a este hombre, a Pedro, se le hacen difíciles algunas cosas en las cartas de Pablo. Ahora, ¿dónde estamos tú y yo? ¿O dónde quedan los demás? ¿Acaso alguno de nosotros nos podemos comparar al apóstol Pedro en conocimiento, en virtud, en cualquier cosa, en fe? Él mismo conoció a Jesús, caminó con Jesús, comió con él. Aún a él se le hace difícil las cartas de Pablo. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? Que somos más entendidos que Pedro. A pesar de que no vivimos en el tiempo, en el mismo tiempo que ellos, a través de 2000 años, hermanos, se han cambiado, ¿verdad? El texto original, las cartas de Pablo que él escribió con su propia mano, tal vez son las mismas que leyó Pedro, pero nosotros no. Nosotros tenemos copias de copias de copias de copias de copias de 2000 años, con un lenguaje distinto, diferente, donde ni siquiera nosotros como cristianos conocemos la raíz de cómo creían en aquel entonces, en el primer siglo. Entonces, todas estas cosas deberíamos reconocer y entender que sí, las cartas de Pablo si eran difíciles para Pedro, son 2000 veces más difíciles para nosotros. Amén, porque han transcurrido más de 2000 años. Tal vez es una exageración, pero sí tenemos que entender que deben ser más difíciles para nosotros que el apóstol Pedro. ¿Ok? ¿Por qué los judíos no aceptan
a Jesús? ¿Por qué no lo aceptan como Mesías? ¿Verdad? Bueno, la razón que los judíos, hermanos, no aceptan a Jesús como su Mesías, aunque no todos, estoy generalizando. Obviamente si hay un despertar muy grande, aún ahí en Israel, de judíos que están aceptando a Jesús, o más de no Jesús, a Yeshua como su Mesías, ¿verdad? Y siempre ha existido esto, pues el mismo Pablo era judío, todos los apóstoles del Nuevo Testamento, todos ellos eran judíos, la iglesia primitiva, todos, por los primeros 20, 30 años, todos eran judíos. Y ellos aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Mesías, como el Cristo. Pero la razón que ellos no pueden, la mayoría, generalizando una vez más, no pueden decir que Jesús es el Mesías porque en Deuteronomio 13 les es contrario. Entonces nosotros como cristianos, si decimos y afirmamos que Yeshua, que Jesús vino a cambiar la ley de Dios, ¿ok? Es porque de la manera que nosotros enseñamos que Jesús vino a cambiar la ley de Dios, es la razón por la cual ellos no pueden aceptar a Mesías si es que él vino a cambiar la ley de Dios, porque Deuteronomio 13 se los prohíbe. Es decir, Dios se los prohíbe en Deuteronomio 13, más bien, ¿verdad? Notamos pues las palabras que dijo Jesús. All right. Debemos creer, fíjense en esto. Vamos a pensar otra vez lógicamente. Debemos creer que Dios les dijo a los judíos en Deuteronomio 13 que no creyeran a ningún maestro que enseñase en contra de lo que escribió Moisés. Y luego Dios envía a un Mesías para enseñar en contra de lo que escribió Moisés. Y luego envía a Pablo a enseñar más en contra de lo que escribió Moisés. ¿Se fijan, hermanos, en la confusión? Eso sería una confusión de parte de Dios, ¿verdad? Es como si nos hubiera preparado para, para caer en el mal, en el error, ¿verdad? Pero no, hermanos. ¿Cómo es que Dios va a escribir algo verdadero en Deuteronomio 13 de cómo identificar a un falso maestro? Y ese falso maestro iba a hablar en contra de lo que escribió Moisés. Y luego Dios envía a Jesús para enseñar en contra de Moisés. O sea, ¿quién gana? Aquí todos perdemos. Porque ¿a quién le vamos a creer? Le vamos a creer una de dos. O decimos que Dios se equivocó en Deuteronomio 13 o que Jesús se equivocó en su mensaje de cambiar la ley de Moisés. ¿Se fijan? Todos perdemos. Pero por supuesto que no. Por supuesto que no, porque fíjense lo que dice Jesús. Él mismo afirma que las palabras que él decía, es decir, la doctrina que él enseñaba y enseñó, venían o proveían del Padre. Todo lo que él dijo, él mismo lo afirma, él mismo lo dice, esas son palabras de Jesús. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, todas las palabras que Jesús decía no eran ninguna invención, son palabras del Padre, ¿verdad? Y esto es compatible con Deuteronomio 13. Eso significa que Jesús como el verbo o Jesús como la Torah viviente no puede contradecir lo que ya se había escrito anteriormente, pues él mismo dice que Moisés escribió de él. Él mismo dice que los profetas escribieron acerca de él o de él. Por eso decimos y sabemos que él es el verbo de Dios. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios y el verbo de Dios se contradicen a sí mismos si es el mismo? ¿Ok?
¿Acaso Jesús tiene esquizofrenia o algo? Tendríamos que decir que Jesús es un hipócrita, que Pablo es un hipócrita, que son mentirosos. Pero no es así, hermanos. Más bien es nuestro entendimiento y las tradiciones y la forma de pensar que hemos adquirido por nuestros padres a través de estos 2000 años. Ahora vamos a mirar las etapas de Pablo, ¿verdad? Simplemente todo lo que transcurre. Miramos primero, ¿verdad? Como más o menos en el año 36, que son aproximadamente 3 años después de la ascensión de Jesús al cielo. Miramos la muerte de Esteban. Y después, ¿verdad? Pablo recibe las cartas de los ancianos para ir y causó una dispersión de la iglesia al querer matarlos, ¿verdad? A los que creían en Jesús. Pablo mismo es parte de esa dispersión. Pero después miramos que Pablo se convierte rumbo a Damasco en ese mismo año, ¿verdad? Vamos a mirar estas etapas. Primero Pablo era parte de la audiencia del tribunal que creían que tanto Esteban como Jesús enseñaban que la ley de Dios, como escrito por Moisés, había cambiado. Esa es la primera etapa. Amén. Al estar ahí, el apóstol Pablo confirma que Esteban estaba enseñando en contra de la ley de Moisés. Y él dio su consentimiento de matar a Esteban por causa de esto. Y luego miramos que Pablo toma estas acusaciones, las que creyó y fue engañado por ellas, y dirigió una guerra contra todos aquellos que seguían a Jesús, ¿verdad? Entonces no solamente se quedó en Esteban, sino que ahora se levantan, hacen un ejército, por decirlo así, una guerra en contra de todos los que enseñaban igual que Esteban y que Jesús. Y va Pablo, ¿verdad? Encargado, matando a todos los que se oponían, a todos los blasfemos, los metía a la cárcel, todo eso. Pero después, en rumbo a Damasco, hubo una interrupción de Jesús, donde él tuvo que intervenir y se le dirigió a Pablo, ¿verdad? Y se le presentó a Pablo, se le reveló a Pablo y le dice: Pablo, estás en un gran error. Ven y sígueme, ¿verdad? Entonces después, fíjense en lo dramático, lo difícil que tuvo que haber sido todo esto. Esto me acuerda de esa película, no me acuerdo cómo se llama, Shumula, algo así, donde miramos que había un grupo de cristianos protestantes ahí en Chiapas, ¿verdad? Creo que eran Chiapas, en un área de Chiapas. Y estos cristianitos estaban predicando la palabra del Señor en medio de una sociedad católica o completamente católica, ¿verdad? Donde adoraban a la Virgen y todo eso. Pero ellos empezaron a predicar y empezaron a obtener mucha fuerza. Pero había un grupo de mercenarios católicos, ¿verdad? Que fueron a quitarles los bienes a los cristianos que predicaban a Jesús en contra de la Virgen de Guadalupe, y los mataban o los metían a la cárcel o les quitaban sus pertenencias, ¿verdad? Pero lo interesante es que uno de los dirigentes de los mercenarios que estaban haciendo esto se convierte, se hace ahora creyente y está juntándose, reuniéndose a escondidas, ¿verdad? De los otros mercenarios, de sus amigos. Y ahora él mismo está predicando a Jesús y enseñando a Jesús, enseñando la palabra, y cambia, ¿verdad? Su semblante, su persona es diferente, es una persona diferente. Y ahora los mercenarios, ahora lo quieren matar a él también porque es un traidor. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Que miramos con el apóstol Pablo, porque lo miramos en su etapa de haber sido engañado, ¿verdad? Y creer que Jesús vino a cambiar la ley. Pero después que Jesús interrumpe su vida, su creencia, todo lo que él creía, estaba en el error. ¿Ok?
Y ahora Pablo se convierte en parte de aquellos a quienes solía perseguir. Empieza a seguir a Jesús. Por lo tanto, aquellos que alguna vez fueron amigos de Pablo y sus compañeros continuaron la persecución contra los creyentes de Jesús, que ahora incluía al apóstol Pablo. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Todo eso, cómo Dios transforma el corazón de las personas, cómo Dios le tuvo que revelar a Pablo la verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Una vez más, lo que Jesús le estaba diciendo a Pablo es que Jesús no vino a cambiar la ley de Moisés. El Señor Jesús le tuvo que enseñar esto a Pablo y Pablo por fin lo pudo comprender. ¿Ok? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 9:21. Perdón, lo que dice la gente de Pablo en Hechos 9:21. Dice que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, ¿verdad? Entonces miramos un cambio radical del apóstol de Saulo. Una nota muy, como un anuncio, paréntesis. Pablo, el nombre de Pablo y el nombre de Saulo, que miramos anteriormente en Hechos capítulo 7, es el mismo nombre, hermanos. Simplemente que Pablo es en griego y Saulo es en hebreo. ¿Ok? Porque muchos enseñan que Jesús le cambió el nombre a Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, y no es así. Nunca dice la escritura eso. Eso es un paréntesis solamente. Ahí se lo llevan, se lo ponen ahí en la bolsa y lo guardan por ahí. Miramos pues las etapas de Pablo, su conversión. Y ahora como Pablo, hermanos, después de que él da su consentimiento de matar a Esteban, después de su conversión, ahora él es acusado falsamente. Fíjense en Hechos 12:13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. ¿Se fijan? Ahora Pablo, que creía en Jesús y supuestamente ahora Pablo estaba cambiando la ley de Dios. Ahora ellos también querían matar a Pablo. Lo llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Se fijan? Ahora él también estaba siendo falsamente acusado de hablar en contra o de enseñar en contra de la ley. Ok. Entonces, ¿pero qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que hace Pablo ante tal acusación? ¿Cuál fue su respuesta? Fíjense en Hechos 18:18, una vez más Pablo es acusado. Dice, mas Pablo habiéndose detenido ahí, aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Entonces, se me olvidó poner en Hechos 18, 16 y 17, más o menos ahí. Dice que estaban acusándolo otra vez a Pablo. Entonces, este es en el capítulo 9. Entonces, toda su vida desde que se convierte Pablo, ¿verdad? No es que Pablo se haya convertido al cristianismo, hermanos. Nunca van a encontrar un texto que diga a Pablo que él es un cristiano. Pero Pablo muchas veces dijo ser un judío en el libro de los Hechos, véanlo. No es que se haya convertido al cristianismo, sino que Pablo se convirtió a la verdad del evangelio y creyó en Jesús como su único y suficiente salvador. ¿Ok? Entonces miramos, ahí en el capítulo 9 es acusado de hablar en contra de la ley de Dios. En Hechos 18 es acusado una vez más de hablar en contra de la ley de Dios. Pero lo curioso es que hace un voto. Tenía hecho un voto, ¿ok? Y se rapó la cabeza. Según mi entendimiento, hermanos, este voto que Pablo hizo es el voto nazareno que miramos en Números capítulo 6. Ahora, ese voto es muy importante porque está en la ley de Moisés. Entonces, con este voto, lo que Pablo estaba haciendo
estaba demostrándole a los que lo acusaban que él estaba guardando la ley de Moisés. ¿Ok? Era una confirmación o una afirmación de que él aún practicaba la ley de Moisés. Y fíjense, aquí les va otra nota interesante. Adicionalmente, vemos que Pablo se dirigía hacia Jerusalén para celebrar la fiesta. Dice en Hechos 21, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Acaso era la fiesta de Thanksgiving? ¿Acaso era la fiesta de Christmas? No. La fiesta a la que se refiere es un Moed. No recuerdo cuál fiesta era, no sé si era la de Pentecostés o si era otra vez la Pascua, pero esa es a la fiesta que se refiere. Estaba haciendo un peregrinaje a Jerusalén, tal y como lo describe la ley de Moisés. También es esto. Entonces, el hecho de que él se haya rapado la cabeza y haya hecho el voto nazareno confirma que Pablo estaba guardando la ley de Moisés y que también él iba a ir a guardar la fiesta tal y como está establecido en Levítico 23, de que todo varón debe subir a Jerusalén, ¿verdad? Y ofrecer sus ofrendas y todo eso. Ya me lo termino. Una vez más miramos, después de Hechos 18, Pablo sube a esa fiesta según Hechos 18:21. Sube a la fiesta, va a Jerusalén, ¿verdad? Y dice que cuando llegó, lo recibieron con gozo, ¿verdad? Todos los hermanos que estaban en Jerusalén, porque ahí es donde estaba establecida la iglesia, es la iglesia primitiva en Jerusalén. Habían muchos seguidores, ya era grandísima la iglesia ahí en Jerusalén. Entonces lo recibieron con gozo y dice que al siguiente día Pablo entró con nosotros, es decir, con Lucas andaba ahí, tal vez Silas, Bernabé, todos ellos tal vez estaban juntos y entraron a ver a Jacobo. Jacobo, ¿quién es Jacobo? Jacobo es Santiago, ¿verdad? Jacobo es el líder principal de la iglesia primitiva. Entonces miramos, hermanos, que se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, esto ya es el grupo de los ancianos, incluyendo a Jacobo, dicen lo siguiente, pero pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? What is going on with you, Paul? ¿Verdad? Esa es la pregunta de Jacobo. ¿Qué está pasando contigo? Pero dice, la multitud, aquí está una solución al problema. Porque obviamente Jacobo sabía que Pablo estaba bien, pero él le iba a dar una solución a Pablo, le iba a dar una recomendación para solucionar el problema que estaban encontrándose. Dice, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Una vez más el voto, ¿verdad? Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán, fíjense aquí por favor, hermanos, tomen nota. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, para vivir ordenadamente es necesario guardar la ley.
Obviamente es la ley de Moisés. Porque a lo que se les estaba acusando a Pablo es de haber apostatar de Moisés, cambiar las costumbres. All right. A eso se le estaba acusando a Pablo otra vez, igual que a Esteban, igual que a Jesús. Entonces la solución que ellos decían o que le recomendaron a Pablo es que hiciera ese voto, el voto nazareno, ¿verdad? Para que ellos comprendieran que no había nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también eran puras mentiras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Pablo? Cumplió con el voto nazareno en Hechos 21-26. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentar la ofrenda. En otras versiones dice sacrificios por cada uno de ellos. Entonces así miramos pues, hermanos, que Pablo acude, ¿verdad? A esta tarea para confirmar a todos que él estaba ordenadamente guardando la ley de Moisés. Porque si no fuera así, porque si Pablo estuviera simplemente por encima haciendo lo que le decían para no tener problemas, entonces ¿por qué Pablo escribe lo siguiente en Gálatas 1:10? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿se fijan? Entonces, si él lo estaba haciendo por encima, nomás para agradar a los judíos que estaban ahí en Jerusalén y callarles la boca, entonces miren, él mismo tenemos que cortarlo de Cristo, ¿se fijan? Porque él no está ahí para agradar a los hombres, él está ahí para agradar a Dios. Porque él no se levantó como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Si con Pedro se levantó y le dijo, hey, ¿por qué andas, verdad, haciendo estas cosas? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué se dejó llevar? ¿Acaso Pablo es un hipócrita? Si ya tenía 20, 30 años de ministerio, el apóstol Pablo estaba en la cima, ¿verdad? De su crecimiento y de su madurez. Obviamente no se iba a dejar llevar nomás porque alguien le decía algo. Fíjense, estas son hay mucho más que tendríamos que analizar, pero este estudio lo corté un poquito más. Si nos fijamos, ¿verdad? En simplemente algunas de los fragmentos, cuando Pablo habla supuestamente, ¿verdad? Positivamente de la ley, fíjense cómo dice Pablo. Podemos escudriñar las palabras de Pablo en relación a la ley. Fíjense cómo dice. Primera de Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Entonces la ley es buena. ¿Es buena o es mala? No puede ser las dos cosas. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esas son muchas cosas. Se me está acabando aquí la batería, hermanos. Ya me voy a tratar de apurar. Ya me lo termino. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la ley de Dios es buena, santa, justa, es espiritual. Dice que se deleita en la ley de Dios, en el hombre interior, se deleita. ¿Ok? Dice en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, incluye la ley de Moisés, toda la escritura. Amén. No dice que parte de la escritura, dice toda la escritura. Y es obvio que toda la escritura aquí se refiere, en mi punto de vista, hermanos, se refiere al Tanaj, porque el Nuevo Testamento no existía cuando Pablo estaba escribiendo esto. Entonces, la ley de Moisés
vamos a decir así. Toda la escritura, incluyendo la ley de Moisés, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si removemos la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos estamos diciendo que Pablo es un mentiroso, porque él mismo está diciendo que que toda la escritura, incluyendo la ley de Moisés, es buena, es necesaria para enseñar. Bueno, en conclusión, hay mucha más evidencia, ¿verdad?, sobre todas estas cosas. Vamos a estar mirando un poquito más sobre las cartas de Pablo y vamos a tratar de cuidadosamente indagar, escudriñar y ver si realmente lo que hemos aprendido y sabido de Pablo en sus escritos son correctos. Pero creo que esta información nos da una idea muy entera de que tal vez estuvimos mirando a Pablo incorrectamente, ¿verdad? Que tal vez tendremos que tomar una posición diferente, tal vez una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque mucha gente, muchos cristianos tenemos miedo de confrontar lo que creemos, ¿verdad? De hacer un análisis interior de que lo que estamos creyendo es verdad o es falso. Tal vez hemos adquirido mentiras en nuestra doctrina, en nuestro modo de pensar, y creo que esto es evidencia de que sí, pensamos equivocadamente muchas veces en ciertos puntos, no en todo, no estoy diciendo que todo, pero tal vez tendríamos que analizar estos puntos que son muy importantes, especialmente en relación a la ley de Moisés, ¿verdad? Que muchos la ven como una carga pesada y mala, y la Biblia no dice así de la ley de Moisés. La ley de Moisés proviene de Dios y es buena, espiritual, es santa, es justa. ¿Okay? Según el apóstol Pablo, al mismo que acusamos de decir que él escribe en contra. ¿Okay? Si Pablo habló en contra de la ley de Moisés, entonces se les hubiese hecho fácil a sus acusadores simplemente tomar las cartas de Pablo como evidencia de que él estaba enseñando en contra de la ley, pero no existe tal evidencia en sus cartas, sino que igual que a Jesús y a Esteban, sus acusadores eran falsos testigos. Para terminar, dice Hechos 21:24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, Pablo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Así es, hermanos. Así que con estos los dejamos. Mi deseo es que el Dios Todopoderoso los bendiga. Esperamos que el Señor nos revele a todos, ¿verdad?, lo que es la verdad. No reconocemos que no sabemos todas las cosas. Sabemos que nos falta mucho que aprender. No, mi idea aquí no es juzgar ni señalar a nadie ni nada de esas cosas. Simplemente la idea es que miremos una perspectiva distinta, diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? De ser reales dentro de nosotros mismos y ver si realmente lo que hemos aprendido es correcto o no, y hacer esos cambios, ¿verdad? Así que mi deseo es que el Señor les bendiga. Shalom.